día más, un domingo más que podemos y tenemos el privilegio de adorar al Señor en nuestra casa. Vamos, mientras se van acomodando, voy a leer un versículo que está en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice: el día del Pentecostés, todos los creyentes, y mira, y siguen llegando y llegan, estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Qué hermoso debe haber sido ese momento donde empezaron a hablar en lenguas y el Espíritu Santo empezó a trabajar en cada discípulo. ¿Y quién dice que hoy no pase eso en este lugar? ¿Sí? Así como ellos, nosotros estamos reunidos y vamos a pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que empiece a trabajar en nosotros, que empiece a llenarnos con su Espíritu Santo, que esta casa se llene de su gloria. Amén. Papá, te damos gracias. Gracias, Jesús, por el privilegio de tener un lugar para poder adorarte, para poder alabar tu nombre, Señor, para poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y hoy venimos en esta mañana a entregarte toda nuestra vida. Señor, así como en el Pentecostés lo hiciste y lo vas a seguir haciendo, queremos que en esta mañana llenes tu casa con tu Espíritu Santo. Señor, que se llene tu casa de tu gloria, que podamos hablar en lengua, Señor, que pueda sanar a los enfermos, que pueda haber milagros, sanidades, que pueda el que vino triste irse feliz, Señor, y sabemos que con tu Espíritu Santo eso se puede. Hoy lo creemos, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestros oídos a lo que vos querés hacer con nuestras vidas, Señor. Y queremos que se llene tu casa de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar a pedir eso, que se llene tu casa de tu gloria, amén.
Señor. Vamos a ir a la palabra, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos hable con claridad. Él siempre habla claro, yo siempre digo, Él habla claro. Nosotros somos los que tenemos a veces, no estamos en la frecuencia equivocada o hay interferencia. Pero oramos para que esta palabra que hoy va a ser entregada no sea una palabra más, aunque ninguna palabra tendría que ser una palabra más, sino que sea una palabra que realmente nos direccione este año espiritualmente, en este año que es un año de tanto desafío, un año de tanto cambio, ¿sí? Escuchaba al pastor Carlos Mraida, que nos encanta y nos nutrimos mucho de su paternidad espiritual, y él daba la palabra profética de la Iglesia del Centro y decía, año de grandes cambios. Digo, estamos todos un poco en la misma sintonía espiritual y gloria a Dios por eso, año de cambios pero tomados de su mano. Así que ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos, ¿sí? Y dispongas tu corazón a recibir la palabra, que sea una palabra que realmente cambie estructuras mentales, cambie paradigmas mentales. Señor, oramos contra todo espíritu de religiosidad que venga a querer confundirnos, que venga a querer censurar esta palabra. En el nombre de Jesús queremos recibirla con un corazón dispuesto, con un corazón realmente que sea un corazón fértil, Señor. Te pedimos que vos tomes el gobierno de nuestras emociones, de nuestras preocupaciones. Como dice tu palabra, dejamos a tus pies, Señor, depositamos nuestras ansiedades porque tú tienes cuidado de nosotros y así lo queremos hacer. Bendecimos este tiempo y bendecimos esta palabra que hoy va a ser entregada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos estuvieron en el 2025 cuando dimos la palabra del 2025? A ver, levanten más la mano, están muy temerosos. Bien, bien, hay varias manos que no. Pero el desafío que teníamos en ese momento, primero el primer desafío que tenemos es predicar juntos. Es algo que nos gusta, pero somos totalmente distintos. Yo digo que ella siempre predica mejor que yo. Y somos dos perfiles distintos. Así que mezclarnos, coordinarlos, es como que nos cuesta, tenemos que ensayarlo. Y el año pasado el desafío era Operación Discípulo. ¿Recuerdan? Que la salvación no era el fin, aunque era un fin muy importante, sino que era el comienzo de la misión. Es decir, no final como que no es lo que queremos lograr, sino que ahí no es donde termina todo, sino cuando aceptaríamos a Jesús, automáticamente Dios nos llevaría al cielo, si no tenemos más nada que hacer. Sino que ahí comienza la misión, ¿sí? ¿Recuerdan? Y después había una frase que utilizábamos, que no la quiero decir mal, era un llamado, una misión, un discípulo. Nos habíamos desafiado, Dios nos desafiaba a ser discípulos durante todo el año, ¿sí? Uno, que nos centremos en uno, que si todo lo hiciéramos, no tendríamos que entrar en este lugar a fin de año, ¿sí? Si pudiéramos cumplirlo. Estamos entrando todavía, así que todos todavía no los cumplimos. Pero sí hubo 20 bautismos, hubo gente que se acercó al Señor, hubo gente que se sumó en los grupos de crecimiento, la campaña. Estuvimos trabajando en esa dirección. Pero quiero contarte una historia. Y algunos dirán, ¿qué tiene que ver eso? Porque el lema o el título de esta predicación es Operación Discípulo 2.0, ¿sí? La segunda versión. No vamos a achicarnos, vamos a ampliarla. Si el otro le parecía complicado, vamos a profundizarlo un poquito más, ¿sí? El fruto que permanece. Y te voy a contar una historia que alguno dirá, ¿qué tiene que ver? Pero déjanos englobarlo, cerrarlo y vas a ver que tiene mucho que ver. Imagínate esta escena. Una habitación en penumbras, con apenas un poco de luz, una mujer sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida y un test de embarazo negativo en la mano. Otra vez negativo. Llora en silencio, siente que le falla a su marido, siente que está rota, que no sirve. Es un dolor como ningún otro, un dolor visceral que se sufre y que no se puede expresar. Entra su esposo, ella ni siquiera lo quiere mirar a los ojos, siente una vergüenza profunda y le dice con la voz quebrada, perdóname, no te puedo dar lo que tanto quieres. Quizás deberías buscarte a alguien que sí pueda. Yo estoy fallada. El esposo se acerca,
se sienta a su lado, levanta el mentón suavemente, la mira a los ojos y le dice: escúchame bien, yo no me casé con vos para que me des hijos, me casé con vos porque te amo. Vos ya sos mi familia. Si vienen hijos, serán hermosos y lo disfrutaremos, pero mi amor por vos no depende de lo que me puedas, de lo que puedas tener o dar. Te amo por lo que sos. Hay una mentira muy fuerte y no ha tocado ministrar, y nosotros pasamos por una de esas situaciones, 10 años tratando de tener hijos. Una mentira del enemigo muy fuerte que se graba en la mente y en el corazón de las mujeres, que si no puede dar hijos a su esposo, están incompletas. Y la semana pasada, no, la anterior, fui a ISEA y en un momento que estaba en Betania, que es casa de oración, como tenemos nosotros los días jueves, que te invito a venir a las 20 horas, estaba masticando y volviendo a masticar esta palabra y dándole, porque yo tenía encaminado hacia discípulos y me salió con la esterilidad y digo: Señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y le digo, yo si bien estoy casado con una esposa que nos tocó pasar por eso, porque lo pasamos juntos, pero yo muchas veces le decía, me toca vivirlo de afuera, yo te miro de afuera y no sé lo que pasa. Y a veces costaba, y justo 2 lugares más allá, en la misma línea que yo, estaba Marcela, la psicóloga. ¿Recuerdan? ¿La conocen? Yo dije, me viene justo, dije yo. Así que me acerqué 2 lugares y la toqué, ella estaba con los ojos cerrados, me miró diciendo, ¿qué estás haciendo? Y le digo, Marce, medio loco te voy a preguntar, pero yo estoy estudiando, estoy analizando esto, pero lo veo todo desde el conocimiento, pero no puedo estar en el corazón de una mujer, porque yo no soy mujer, por si no quedó claro, soy bien hombre. No soy mujer, y aunque me toca estar casado con una mujer que juntos pasamos por eso, aún yo no estoy en su corazón. Y hay muchas cosas que ella me decía varias cosas, que hay dolores que se pueden expresar, que se pueden sanar, pero el dolor de la esterilidad, de la infertilidad, es un dolor que si no es por Dios, no se puede superar. Es un dolor visceral, es algo que se siente incompleta, es algo que se siente en deuda con el marido. En el Antiguo Testamento era mucho peor, pero hoy sigue estando ese pensamiento en nuestra mente. Y el diablo te machaca con eso, y a nosotros nos tocó ministrar matrimonios, y algunos matrimonios que de hecho se han roto porque esto no se podía resolver. La mujer tiene una culpa inmensa, esto es lo que me decía la psicóloga, una culpa inmensa, el terror al abandono. Entonces dice, como me va a abandonar, muchas veces dice, prefiero irme yo, que llega a aislarse por miedo a los comentarios y a la mirada de los demás. Comentarios como, che, ¿y cuándo va a tener hijos? Cuando vos no sabés lo que está pasando en el interior de esa mujer. En la época bíblica esto era mucho peor, porque la función y el valor de la mujer estaba directamente vinculado a la capacidad de engendrar hijos. Si no tenía esa capacidad, prácticamente la mujer no tenía valor. Pero Jesús cambió radicalmente esto. Tuvo mujeres discípulos, porque conocemos los 12 discípulos, pero no eran los únicos discípulos de Jesucristo. Había un montón de gente que lo acompañaba constantemente. Algunos habrán perdido con la serie de Chosen, que decían, ¿qué hacen todo esto alrededor? Estaban los 12 discípulos principales, los que Jesús llamó, pero había mucha gente que decidió seguir a Jesús. Y entre eso había mujeres. Y de hecho, incluso había mujeres que sostenían económicamente el ministerio de Jesucristo. Así lo dice la Biblia. Jesús le demostró a esas mujeres que su valor no estaba en los hijos que podían tener, sino en quién eran ellas realmente. Y te doy un paso más. ¿En quién eran ellas? En Jesucristo. La iglesia, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios? Exactamente así, rotos. Sintiéndonos incapaces, incompletos, porque no damos fruto. Y esa frase que dice, por los frutos los conoceré, y parece que te clava un puñal en el corazón, porque yo tengo 5 años, 2 años, 40 años de creyente, y si te contás los frutos, tal vez personas que llevaste el evangelio te sobran los dedos de una mano,
para contar a aquellos que llevaste al Evangelio. Entonces, te sentís que no producís lo suficiente, que no servimos, que le estamos fallando a Dios porque miramos nuestra vida y parece totalmente estéril. Dios nos dio un desafío el año pasado, de hacer un discípulos, uno. Yo decía, enfócate en uno, orá por uno, dedicate el tiempo a uno. Ahora te pregunto, ¿cuánto hiciste por ese uno? Tal vez oraste 3 veces y se acabó. Tal vez nunca lo invitaste a tomar un café, mucho menos hablarle del Señor, mucho menos cubrir una necesidad. Entonces nos sentimos que fallamos. Tal vez fuiste de los que se pararon el año pasado y dijeron, yo voy a hacerlo, pero nunca intentaste siquiera llevarlos. Miramos los años que llevamos como creyentes y sentimos que no hemos producido nada. Como discípulos fuimos llamados a engendrar discípulos, pero a veces nuestra realidad parece mostrar solo esterilidad espiritual. Tal vez somos exitosos en otras cosas, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, pero espiritualmente no producimos frutos. Y ahí es cuando el diablo mete, así como en las mujeres que le contaba recién, ese pensamiento de mentira sobre sus vidas. Por un lado diciendo que engendrar discípulos no es posible para vos. Que no tenés la experiencia, que no tenés el conocimiento, que no tenés la capacidad, que te da mucha vergüenza, que sos nuevito en el Evangelio, que no servís. Y por el otro lado, acusándonos y haciendo creer que no merecemos el llamado de hijo de Dios, porque nuestros frutos no existen. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Y esto me lo anoté para decírtelo. Hoy el Espíritu Santo nos dice algo que va a cambiar nuestro 2026 para siempre. Y lo que viene. Anotate esto en tu corazón y en tu mente. Y en tu espíritu. No sos amado, no sos amada por dar fruto, sino que das fruto porque sos amado. Como consecuencia de ese amor, das fruto. No es que Dios te ama más o menos por el fruto que das. Y quiero hacerte un vínculo, una unión entre el desafío del 2025 y el desafío de 2026. Los versículos que están ahí. En 2025 Dios nos habló fuerte, nos marcó una directriz. ¿Recuerdan? Del de ser testigos. Y que si no éramos testigos, aquel que se avergüence delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de Dios, del Padre. Y a mí yo cuando leí esta palabra antes del año pasado, me dolió el corazón porque da la sensación de que cuando nos presentemos delante de Dios, Jesús nos va a ver y su gesto va a ser este. Porque literalmente dice, pero Dios es un Dios de amor, pero dice que se va a avergonzar. Y yo no sé vos, yo no quiero que Dios se avergüence de mí delante del Padre, sino que Él pueda dar testimonios de que somos hijos de Dios. Fue un año donde Dios nos sacudió con Operación Discípulo, nos habló de ser testigos, de dejar de ser agentes secretos, ocultos, esos agentes secretos que cambian de apellido, cambian de nombre, cambian de idioma, de forma de vestir, de forma de comer, para pasar desapercibidos. Y a veces nosotros somos unos acá y cuando salimos de la iglesia somos agentes secretos. Cambiamos nuestra forma de hablar, de vestirnos, de relacionarnos y nadie se entera, absolutamente nadie, que somos hijos de Dios. De que no debíamos avergonzarnos de Él, así Él no se avergonzaría de nosotros. Y nos sacó el modo de cristianos invisibles. Y nos dijo claramente en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra testigo es mártur, se me estaba escapando. Mártur, que obviamente de ahí deriva mártir. No necesariamente quiere decir que todos testigos o todo un mártir mueren, pero sí significa que el mártir ha perdido el deseo, el anhelo de vivir para sí con tal de vivir para otro. Es decir, amo más vivir para Dios que vivir para mí. Eso es un mártir. Si después eso me llega a morir, a entregar la vida, es otro nivel.
Pero en realidad, ¿por qué llego a ese punto? Porque anteriormente yo ya decidí en mi corazón, en mi mente y mi espíritu que la vida de Jesucristo es más importante que mi vida. Literalmente, martyr significa eso, que perdí el deseo de vivir para mí con tal de vivir para Dios. La frase ancla que nos desafiaba la leíamos recién. Ser salvo no es el fin, Él es inicio de la misión. Y el desafío era un llamado, una misión y un discípulo. Y terminábamos con esta pregunta el año pasado. ¿Vas a hablar o vas a callar? Por eso muchos hablaron, trajeron amigos, compañeros de trabajo, familiares, y tuvimos 20 bautismos. A veces dice, mucho no, pero 20 bautismos fue hermoso, fue un tiempo maravilloso. El 2026 no borra el 2025. Es más, nos lleva un paso más, o un nivel más, un escalón más arriba. Porque una cosa es rescatar y otra muy distinta es criar. Parir no es criar o enseñarle a una persona. Ganar a alguien para Cristo es hermoso, es un milagro, pero el plan de Dios no termina en el nuevo nacimiento, termina en un fruto que permanece. La Gran Comisión dice no dice hagan hijos, sino que dice hagan discípulos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué es dar fruto entonces? Porque a veces caemos en la trampa del rendimiento, de la performance. Es decir, si hago es porque estoy haciendo mucho fruto. Y no es así en el reino de Dios. Estar en 20 ministerios, hacer 500 cosas, correr de acá para allá. Y no siempre eso es dar fruto. El fruto real tiene 3 dimensiones, 3 capas, vamos a decirlo de alguna manera, que son simples pero a la vez son profundas. Dar fruto es, en primer lugar, dar fruto de carácter, ¿sí? Que venimos hablando muchísimo de eso en cada domingo. Tiene que ver con tener un carácter que se parezca al carácter de Cristo. Que tu paciencia, que tu amor y que tu dominio propio hablen más fuerte que tus palabras. Eso es dar fruto. Y hagamos acá una especie de evaluación. ¿Mi carácter actual da fruto del carácter de Cristo? ¿Cómo respondo a las situaciones que me pasan? ¿Cómo respondo ante una situación que me parece injusta? ¿Mi carácter está siendo un carácter procesado y que dé fruto y que hable, como dice acá, más que mis palabras? Esa es una manera de dar fruto en el carácter. Otra manera de dar fruto tiene que ver con el servicio. Es usar los dones que Dios nos dio, que son de Él, no son nuestros, son préstamos, que ya nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con eso? Acordate la parábola de los talentos, ¿sí? Es usar esos dones que Dios nos prestó, ¿para qué cosa? Para edificar a otros. Por eso el don que no edifica a otro no es don pirulero, qué sé yo, otra cosa. Claro, porque don ¿qué es? Lo que edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, pero yo tengo el don de tal cosa y te pregunto, ¿en qué edifica eso al cuerpo de Cristo? No tengo idea, pero a mí me gusta hacerlo. Bueno, ¿cómo te explico? Los dones son regalo de Dios, o en realidad préstamos en este caso, préstamos que tienen como fin edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que doy fruto en el servicio? Cuando ese don que Dios me dio, lo estoy usando para la edificación del cuerpo de Cristo. Tan simple y tan profundo a la vez. Y otra manera de dar fruto es dar fruto de discípulos. Es reproducir tu vida espiritual en alguien más. Por esto, para que esto sea posible, debemos tener los otros frutos ya incorporados, el del carácter y el del servicio. Ahora, siempre yo me voy a convertir y me voy a reproducir en mi misma especie. ¿Por qué estamos machacando domingo a domingo y el domingo que viene no te pierdas la reunión que va a ser preciosa? Nos va a estar visitando el pastor Matías Cortés de Pueblo Nuevo, que de hecho escribió un libro sobre discípulos. Vamos a tener la bendición de tenerlo acá en casa. ¿Por qué te estamos machacando tanto con el carácter del discípulo? Porque no hay manera de que vos hagas discípulos si primeramente vos no sos un discípulo. Vos no podés reproducirte en discípulos si vos no sos discípulo. Si yo no soy discípulo, no puedo hacer discípulas en mi caso. Entonces, tenemos que entender que ser iglesia y hacer iglesia no se trata de actividades por actividades mismas. Creo que eso ya lo fuimos aprendiendo. Que llenar una agenda de actividades no es garantía de fruto.
Se trata de que somos una familia de personas que aman a Dios, que se aman entre ellas a pesar de, y que aman a los demás. Y cuando una iglesia realmente está sana, su destino es crecer, porque lo sano crece. Cuando alguien está sano, crece. Una planta está sana, crece. Un niño está sano, crece. Una iglesia está sana, crece. Ahora, de vuelta, ¿qué es el crecimiento? ¿Qué es el fruto? ¿Llenar todas las sillas? Es parte, es una demostración visual tal vez de un crecimiento, pero es mucho más profundo. Es qué calidad de discípulos estoy siendo y haciendo. Y nos hablaba el pastor recién acerca de la esterilidad en la Biblia, y es muy, pero muy llamativo el tema de la esterilidad, la infertilidad en la Biblia. Hay por lo menos 7 mujeres en la Biblia que padecieron el tema de la infertilidad y la esterilidad. Como decía el pastor, era mucho más tremendo que lo que es hoy la infertilidad, y hoy es tremendo, pero en ese tiempo tenía una carga muy fuerte a nivel espiritual, ¿no es cierto? El ser infértil era sinónimo justamente de no servir, no servir para nada. La Biblia no romantiza la infertilidad biológica, la muestra como un dolor real, punzante. Ayer, de hecho, estuvimos hablando un poco de esto en el retiro de sanidad de mujeres, hablando de la vida de Ana, ¿no? Cómo derramaba su corazón lleno de angustia. Un ejemplo. Ahora, quiero que veamos rapidito, a modo de así tipo checklist, quiénes son esas mujeres que aparecen en la Biblia que atravesaron este dolor. En primer lugar encontramos a Sara, Génesis 18. ¿Sí? Ella tenía la promesa, pero pasaban los años y solo había silencio. Risas por fuera, de hecho ella se reía, pero un peso enorme por dentro. Y volvió a repetirse la promesa. Y aunque Sara no lo creyó, así todo, en un año, tuvo a Isaac. El caso de Rebeca, Génesis 25. Su esposo, Isaac, ora por ella. Tiene a 2 gemelos que pelean en su vientre, Jacob y Esaú. Qué palabra alentadora para los padres que tenemos hijos que se pelean, ¿no? Le pasó a Rebeca y en la panza se peleaban, tremendo, ¿no? Entonces cuando se pelean, acuérdate de Rebeca, acuérdate el propósito en esos hijos, cuando los quieras acogotar porque se están peleando tanto, ¿no? Rebeca no podía tener hijos, Isaac ora por ella, tiene 2 gemelos que se peleaban en el vientre, Jacob y Esaú. Seguimos, Raquel, ella en Génesis 30, una mujer que vivió en la comparación y en la desesperación, competía ¿con quién? Con su hermana. Y en un momento le dice a su esposo que si no le da hijos, ella se va a morir. O sea, estaba en una depresión por causa de esa infertilidad. Y dice la palabra que Dios se acordó de ella y le da un hijo, ni más ni menos que José. La esposa de Manoa, no sabemos el nombre, pero se le aparece un ángel, Jueces capítulo 13, y ella tiene el discernimiento que su esposo no tenía, y le dice que tendrá un hijo y le da todas las indicaciones que tiene que tener durante el embarazo. Y es el primer nazareo que encontramos en la Biblia, uno de los 3 que se nombran en la Biblia. Ese hijo se llamó Sansón. Tenemos el caso de Ana, primera de Samuel capítulo 1, estaba angustiada, triste, en sufrimiento, no podía ni comer de la angustia, también en comparación con su rival Penina. Va al templo, le pide a Dios que se acuerde de ella, hace un pacto, un voto con Dios, y Dios se acuerda de ella, y un año después le da un hijo llamado Samuel, el profeta. Encontramos en Segunda de Reyes capítulo 4, ¿sí?, una mujer que no sabemos mucha información de ella y de su familia, la conocemos como la Sunamita. Se sabe que era rica y que su esposo era anciano. Ella reconoció en Elías un hombre de Dios y lo sirvió, le preparó una morada. Ella no pidió un hijo. Elías le dijo que en un año tendría un hijo. Ese hijo nace y tiempo después muere. Y ese, que no sabemos el nombre, es uno de los 3 resucitados que aparecen en el Antiguo Testamento. Encontramos, en 7º lugar, a Elisabet, Lucas capítulo 1. El ángel Gabriel se le presenta a Zacarías, el esposo de Elisabet, y Zacarías no le cree y queda mudo hasta el nacimiento.
Elizabeth reconoce que el embarazo es obra de Dios. Ella no podía tener hijos, era de una edad avanzada. Elizabeth dice que Dios la sacó de su vergüenza, porque era eso lo que sentía la mujer infértil, la vergüenza de no poder llevar fruto. Y ese bebé, llamado y conocido como Juan el Bautista, fue el primero en reconocer a Jesús en el vientre, porque cuando María se encuentra con Elizabeth, dice que en el vientre de Elizabeth el bebé saltó, o sea, fue lleno del Espíritu Santo en reconocer que el bebé que estaba en el otro vientre era Jesús el Mesías, y quien, ni más ni menos, preparó el camino para Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Todas estas mujeres con una realidad igual, el no poder. Pero ellas vieron a Dios hacer un milagro. Y salvo por la tsunamita, que no sabemos quién fue su hijo, aunque fue uno de los 3 resucitados del Antiguo Testamento, sus hijos fueron claves para el plan de salvación. Lo que te quiero decir con esto es que donde hubo esterilidad, Dios pone propósito. Donde vos crees y te has llenado la cabeza con esas mentiras del enemigo que nos hablaba el pastor, diciendo yo no puedo hacer discípulos, no puedo tener hijos espirituales, no puedo, el Señor te dice no solamente que podés, sino que hay propósito. Porque nosotros no somos, como estas mujeres tal vez, no somos conscientes de a quienes estamos gestando. Y acordate la palabra del domingo pasado. Andrés, por compartir que el Mesías había llegado, fue a buscar a su hermano, ni más ni menos que el que iba a ser un pilar fundamental para la iglesia primitiva, hoy conocido como el apóstol Pedro. Por eso nosotros no sabemos a quién estamos gestando, ni qué estamos gestando, pero lo que te quiero decir es que hay propósito, porque si hay vida, hay propósito. Y estas mujeres que pasaron por vergüenza, que pasaron por cuestiones totalmente feas y como bien nos decía a través de la psicóloga Marce, esta es un dolor imposible de definir. Después de eso vino esa promesa cumplida, propósito y personas que iban a cambiar el rumbo de la historia. Ahora, te quiero preguntar, dijimos y acabamos de leer, infertilidad biológica. Y parece que acá los hombres es como que dicen, esto es una predica para las mujeres, es el Día de la Mujer, yo no puedo tener hijos por razones obvias. No, porque hay una esterilidad o una infertilidad más fuerte, que es la del alma. ¿Y cuántos de acá podemos ser honestos con estas preguntas? ¿Me siento infértil? ¿Me siento estéril en la oración? ¿Oro y siento que choca en el techo mi oración? Me siento estéril en mi llamado, no sé para qué estoy porque estoy. Tal vez es esa sensación de me siento estéril en mi fe, estoy seco, seca, me siento estéril en mi casa, no veo cambios en mi familia, me siento estéril en los frutos, no puedo compartir mi fe con nadie. Si sos sincera, sincero, ¿te sentís en alguna de estas oraciones o expresiones? Hoy el Espíritu Santo es el que nos quiere venir a decir, primero yo soplo aliento de vida sobre tu vida, porque lo que está sano va a crecer. Y esa infertilidad es un diagnóstico, una enfermedad, y hoy el Señor quiere sanar nuestros corazones de la infertilidad espiritual. Ahora, queremos que se te grabe en esta palabra rema de este año, porque en el año van a pasar cosas. No sabemos qué va a pasar porque solamente el Señor lo sabe, pero sí van a pasar cosas, van a haber situaciones, van a haber dolores que vamos a atravesar, tal vez los unos con los otros, decepciones, frustraciones. Muchas veces con nosotros mismos, por esto de no estoy llevando fruto o el fruto no permanece. Grabate esa frase que te dijimos. Dios te ama, el Señor nos ama y porque somos amados, damos fruto. No damos fruto para que Dios nos ame. Damos fruto porque somos amados. Entonces acá es donde entra esa gracia de Dios que nos rompe la cabeza, porque entendemos que en el diseño de la familia de la fe, Cristo tiene un lugar muy clave, aparte de ser la cabeza, es el esposo. La iglesia sos vos, soy yo, pero somos la novia.
pero Él es el esposo. Y en Efesios 5:25 dice la palabra muy clara a través del apóstol Pablo: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Segunda de Corintios 11:2 dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no te va a mirar como un gerente que espera resultados de sus empleados. Él no te mira como aquel que no llega a pagar la cuota a fin de mes y tiene que esforzarse más. No, Jesús no me ama por lo que produzco. Jesús me ama por lo que soy en Él, porque soy su novia. Porque soy su novia. Y su amor no es un salario que tenés que ganar transpirando la camiseta. Su amor es incondicional. Él te ama sin condición. Él no te amó, no eligió amarte cuando vos estabas fructífero, si alguna vez lo estuviste, brillando y con todas las respuestas y trayendo discípulos. Él te amó y te ama siempre, aún cuando estábamos rotos, perdidos en el pecado, secos, y por eso fue a la cruz, por amor al Padre y por amor a nosotros. Él vio el final desde el principio. Él vio el final desde el principio de su novia, de su iglesia. Él no se queda con nuestras manchas. Él nos ve como esa novia sin arrugas, sin mancha. Él nos elige a pesar de. Y cuando yo creo que valgo por lo que produzco, mi vida se termina agotando, me termino poniendo ansiosa o ansioso, me termino sintiendo en deuda, me termino comparando con el otro. Uy, yo no puedo hacer discípulos, pero mira los que viene trayendo. Y empiezo a comparar. Pero cuando yo entiendo que soy amado por gracia, ese fruto deja de ser una presión y se vuelve una consecuencia hermosa de estar cerca de Él. Por eso nuestro leitmotiv de hacer discípulos, de hablar de Cristo, tendría que ser lo que fue para los primeros discípulos, para la iglesia primitiva. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese tendría que ser. No lo hago para completar con una lista más que la iglesia me impone. No lo hago porque, y bueno, si quiero crecer en esta iglesia tengo que llegar a mis 12, a mis 11 o a mis 8, para que nadie se ofenda. No, lo hago por amor. Porque amo a Dios, no puedo callarme lo que Él ha hecho en mí. Porque amo a Dios, me comprometo en caminar haciendo discípulos. Hay un nuevo linaje, una familia espiritual. Mateo 12:50 dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús cambió un montón de cosas. Como yo le decía, cambió el valor de la mujer. Algunos dicen que la Biblia es machista, es porque nunca la leyeron. Lamentablemente en el Antiguo Testamento había una gran diferencia entre el hombre y la mujer, pero jamás fue el diseño de Dios. Eso fue producto de que el hombre y la mujer cayeron en pecado. Y Abraham vino de los Ur de los caldeos, es decir, era una costumbre que venía del otro lado, y así fue que fueron absorbiendo. Por eso por ahí los hombres tenían más de una mujer, pero no era el deseo de Dios ni el diseño de Dios. Cuando hubo una ley, eso se canceló, se terminó. Cuando Dios estableció: esta es mi familia, estos son mis hijos, este es mi pueblo Israel, eso nunca estuvo en el diseño de Dios. Y Jesús, cuando vino, restituyó el valor de la mujer, constantemente. Y acá no solo restituye el valor de la mujer, sino el valor del ser humano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos nacido en familias que no fueron las mejores familias. O muchos de nosotros nos comparaban entre el hermano que había estudiado en la universidad y se recibió. ¿Por qué vos no sos como tu hermano? El famoso: sí, porque tu hermano, ¿por qué no haces lo que hace tu hermano? ¿Por qué tu hermano es más ordenado, vos sos un desordenado, sos un despiole y lo comparás con tu hermano? Yo siempre digo que debe haber sido un bajón ser hermano de Jesucristo. María y José tuvieron otros hijos. ¿Te imaginas tener un hermano perfecto? No se porta mal, no se enoja, nunca responde mal.
Yo no sé cómo habrá sido María. Sí, ya sé, pero se enojaba, pero no pecaba. No tiraba las cosas, no reaccionaba mal. Como reaccionaba mal porque tenía razón. Entonces, no sé cómo habrá sido María, pero si María era la mitad de lo que era la mayoría de nosotros, ¿por qué no haces como tu hermano que se levantó y tendió la cama? Y así con todo. Se levantó y levantó los platos y vos siempre un desastre. Comé con la boca abierta y otras cosas más. Pero Jesús cambió la ecuación. No importa de dónde venís. Si haces lo que yo hago, si haces la voluntad del Padre, perdón, sos mi hermano, sos mi hermana, sos mi madre, es decir, sos mi familia cercana. Sos de los íntimos, sos de los que conocen, porque ¿quién te conoce realmente? Los que viven con vos. De la puerta para afuera podés dibujar otra cosa, pero los que viven con vos son los que te conocen. Por eso en el Nuevo Testamento Jesucristo redefine la familia. De lo biológico a lo espiritual. Antes importaba y la mujer valía por cuántos hijos tenía, y el hombre también valía por si tenía un hijo varón o tenía un montón de descendientes. ¿Por qué? Porque si no tenía un hijo varón, el que heredaba todas las cosas era o un pariente cercano, varón, o algún esclavo, algún sirviente de mayor antigüedad en la casa. De hecho, Abraham fue lo que dijo: Señor, ¿para qué me seguís bendiciendo? Si todo lo va a heredar un esclavo de mi casa. Porque Abraham no tenía hijos. Por eso el fruto que Dios quiere no son solo cosas hechas en la iglesia. Como la pastora Cintia recién hablaba, no es llenarnos de actividades, son vidas transformadas. Escúchame bien con esto. En el reino de Dios, tu legado más grande no es lo que dejas en la tierra, sino lo que dejas en la eternidad. Y dentro de eso, lo principal son las personas que se llevas a Cristo. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Acá hay una llave impresionante. Señor, yo te pido y vos no me das nada. Pero acá hay una condición: aquellos que llevan fruto, que permanecen en mí, llevan fruto, y esos frutos permanecen, le pedirán cualquier cosa al Padre y Él se los va a dar. ¿Y por qué debemos hacer a discípulos? ¿Por qué ustedes piensan? Yo amo a mi esposa. Hoy es el Día de la Mujer y me olvidé de hacer un regalo, pero ya le compré. Aproveché una escapada y ya le compré un regalo. Y a mi hija también. Yo quiero como esposo, y con mis hijos también, porque los amo mucho, 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 mucho a los tres. Quiero darle a ellos lo que ellos quieren. El hijo ama al padre y quiere darle al padre lo que su corazón desea. Hay y hago un paréntesis, pero es una historia que me encanta de la Biblia. El rey David está en una campaña contra los fariseos, ¿sí? Filisteos, fariseos, ya le estaban pegados a los fariseos también. A los filisteos quise decir. Capaz que eran filisteos fariseos, por eso. Tenían tenían la doble unción al revés. Y dice que en un momento estaba el rey David, no le mandó orden a nadie, pero en un momento él nació en Belén y conocía un manantial, un pozo que había cerca de Belén, y dice que como alguno que deseamos y pensamos en voz alta, dijo: ay, ¿cuánto daría por tomar un poco del agua que está en el manantial de Belén? Una vez prediqué sobre eso. Y había 3 locos ahí, dentro de los valientes de Belén, los valientes de David, que eran 30, había varios que sobresalían. Y estos 3 sobresalían. Y estos escucharon. David no se lo ordenó, no lo mandó, no los obligó. Pero te dijeron: si el rey David quiere, allá vamos. No era tan sencillo. Este manantial de Belén estaba en la mitad del campamento filisteo. Un campamento filisteo, como muy poquito, eran 15.000, 20.000 tipos. O sea, no eran 8 personas, no entraron escondidos en la noche, no es que se disfrazaron como filisteos y se metieron en el medio.
dice que estos entraron a los gritos en la mitad del campamento, matando filisteos a dos manos para llegar hasta el... Y yo me imagino, mientras uno se agachaba a juntar el agua, el otro, dale, apurale, y se le venían manadas así de filisteos, y el otro juntando tranquilo el agua. Y después, así como entraron, dice que salieron matando filisteos. Yo me imagino que llegaron con David cansado, con más de un corte, todo lleno de sangre, tal vez parte de ellos y parte del otro, y se lo entregaron. Y David dice que, ¿qué hizo con el agua? La volcó. Yo me imagino la cara de los otros tres. ¿Qué está haciendo? Y David, ya que le cuento, le dejo la intriga cómo terminó la historia. Así lee la Biblia. No. Y dice que después de eso David la volcó en tierra y agradeció, porque dijo, yo no puedo tomar esta agua, porque esta agua es como tomar la sangre de estos tres muchachos que estaban medio locos. Así que dice que la vertió en presencia de Dios, es decir, la vertió como adoración a Dios por lo que estos tres muchachos hacían. Pero en realidad estos tres locos, guerreros, que eran bravos los guerreros estos, porque había que meterse en un campamento de 15, 20 o 30.000 filisteos simplemente para buscar una botellita de agua fresca. Que encima se calentó, supongo yo, hasta que llegó. ¿Qué era? Que amaban tanto a su rey que estaban dispuestos a entregar su vida con tal de cumplir el deseo del rey. Estos eran unos mártires genuinos. Ellos menospreciaban su vida con tal de cumplir los deseos del rey. Porque meterse ahí era muy probable, haber un 98% de probabilidad de que no volvían. Por lo menos uno de ellos no volvían. Y vos decís, arriesgar la vida por una botellita de agua. Y eso que no habían probado Coca-Cola. Le hice propaganda. O algunos que son fanáticos de alguna bebida en particular. Pero solo por darle a su rey un poquito de agua fresca, ellos dispusieron en juego su vida. Jesús hizo exactamente lo mismo. Dice la Biblia que Jesús no escatimó, es decir, no valoró el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo semejante a uno de nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es un mártir, porque Jesús no era uno más, era igual a Dios. Y aún así dice que él mismo decidió humillarse para poder cumplir los deseos del Padre. ¿Y cuál era el deseo del Padre? Tener más hijos. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Jesucristo? Morir en una cruz. ¿Por qué? Para poder ser ese puente, ese nexo entre nosotros perdidos y ese Padre santo y perfecto que nos ama y que quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de testigo, nuestro máximo ejemplo de mártir. Él menospreció su vida con tal de cumplir el corazón del Padre. Si decimos tanto amar a Jesús y amar al Padre, nuestro deseo debería ser cumplir el deseo del Padre. ¿Cuál es el deseo de Jesucristo? Que más lo acepten como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque a través de eso cumple el deseo del Padre. ¿Qué es? Tener mayor cantidad de hijos. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? ¿Y por qué no ha vuelto? No es que se demoró y se olvidó. Es que dice que el Padre viene corriendo, si podríamos decir así, la fecha, porque su deseo está que más y más y más y más hijos entren a su presencia. Pero va a llegar el momento en que se va a bajar la cortina y ese día se terminó el tiempo. Por eso debemos ser discípulos. Primero, porque es un mandato de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Segundo, por amor. Si amamos a Jesús, nuestro deseo es darle lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es darle lo que el Padre quiere. ¿Y qué es eso? Que más lo conozcan y tener más hijos. Por eso llegamos a Operación Discípulos 2.0. El desafío de la multiplicación. Y acá está el versículo que vamos a usar este año. 2 Timoteo 2.2 dice, 2 Timoteo 2.2, capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído, viene hablando Pablo, decir en presencia de muchos testigos. Este testigo vuelve a ser mártir. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Otra versión dice creyentes fieles, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Acá hay 4 generaciones, 4 etapas. Pablo,
Timoteo, los fieles, para que esos fieles se lo transmitan a otros. 4. En 2025 el desafío era ser testigo y hacer un discípulo. En 2026 el desafío es ser testigo, hacer un discípulo y desarrollalo para que a su vez hagan más discípulos. Por eso está la figura ahí. Empezó Pablo a 1, Timoteo a un par, fieles, y esos fieles a muchos otros. Es una onda expansiva que no somos capaces de ser conscientes de dónde pueda llegar esto. Esto creo que inchequeable, lo busqué, no encontré datos fidedignos, pero dice la historia que cuando se convirtió Billy Graham y otro más, que no recuerdo el nombre, que era también un gran evangelista, se convirtieron en una campaña evangelística, valga la redundancia, que estaba hasta las manos, estaba recontralleno. Y dice que llegaron y no tenían lugar ni para dónde sentarse. Y cuando estaban a punto de irse, porque no tenían dónde sentarse, dice que apareció un ujier ahí, medio perdido, y los frenó, los llamó, y les consiguió un lugar para que se sienten, y esos dos muchachos de 16, 17 años aceptaron a Jesús, y uno de esos era Billy Graham, que llegó a predicar delante de 231 millones de personas. Si esa historia es genuina, que puede ser que sea, no sabemos quién fue su ujier. Es un NN para nosotros. Dios lo conoce, pero ¿qué hubiera pasado si ese ujier simplemente hubiera mirado estos dos chicos? ¿Quién le va a dar? Tienen 16 años, lo hubieran menospreciado, ese lugar se lo hubieran dado guardado para una persona mayor. Tal vez, este gran evangelista no hubiera conocido al Señor. Por eso este es el salto de este año, el gran desafío supremo de este 2026. No es solo sumar gente a la iglesia, no es solo traerlos, sumarlo al grupo de crecimiento. El desafío es ganar a alguien, desarrollarlo, equiparlo y formarlo para que adquiera la capacidad de engendrar a otros. ¿Me entendieron? 4 cositas nada más. Va de nuevo. Ganar a alguien, desarrollarlo, equiparlo y formarlo para que adquiera la capacidad de engendrar a otros. Eso es romper la esterilidad, la infertilidad para siempre. Eso es la multiplicación espiritual. Porque la madurez cristiana no se mide por cuántos versículos te sabes de memoria. Está bueno saberlo. Ni por cuántos seminarios hiciste. Hay gente que ha ido 138.000 seminarios y nunca sirvió al Señor. Una vez me pasó con unas personas que llevan por el cuarto seminario terminado. Y estaban buscando en qué otro ir. Y yo digo, ¿cuándo vas a servir? No, porque ¿cuándo? Ya hace 8 años te estás capacitando, 9, 10 años capacitándote. La madurez se mide por cuánto podés reproducir de Cristo en otras personas. Hasta que esa persona pueda hacerlo con alguien más. La madurez espiritual se mide por cuánto podés reproducir. Es más, primero tenés que tener vos el carácter de Cristo para poderlo reproducir en otras personas. Hasta que esa persona pueda hacerlo con alguien más. Ahora, ¿cómo se reproduce esta vida? ¿Cómo se hace esto de reproducirse en otros? 3 engranajes, 3 cosas. Primero, permanecer. Segundo, pertenecer. Y tercero, transferir. Jesús dijo, yo soy la vid, es decir, la planta de uvas. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y le agrego como otras versiones. Pero separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Debemos permanecer en la persona de Jesucristo. Solo si vos seguís leyendo esto, dice que aquel que no da fruto se corta y lo echan al fuego. Pero el que permanece lleva mucho fruto. Pero además debemos permanecer, pertenecer y permanecer. No existe en el reino de los cielos. Yo había nacido cuando existía la serie Llanero Solitario, pero se sigue usando. Mi papá usaba mucho esa frase, me parece que se me pegó. Aunque hay una película de Johnny Depp, es
más nueva. No es muy buena que digamos, pero está. Del llanero solitario. No existe el cristiano solitario. Fuiste engendrado, fuiste creado, desarrollado para ser parte de una familia. Necesitas de tu grupo de crecimiento, de tu escuadrón, donde te entrenás, te practicás, te desarrollás. Tu grupo no es un club social, es un útero espiritual. Es donde muchos de esos dones se desarrollan. Yo no sé dónde servir, serví en tu grupo. Yo no sé cuándo son mis dones. Ponete a servir y vas a ver cómo lo encontrás. No, yo hasta que no sepa cuáles son mis dones no voy a servir. Te vas a morir sin haber encontrado tus dones. Yo siempre cuento, yo estuve en todo ministerio que encontré, salvo el de mujeres que obviamente no me dejaron entrar. Hubo gente que me sufrió escuchándome cantar, manejé el sonido 12 años, fui líder de jóvenes. Lo que le busqué estaba ahí. Hasta una vez hice una capacitación como misionero transcultural y me di cuenta que no era lo mío. Pero si no me hubiera metido, tal vez siempre me quedaba la duda. Y muchas cosas dije, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Y uno va viendo dónde fluye. Esa palabra que usamos tanto, yo fluyo acá. ¿Qué significa eso? Que hay lugares donde te rompe el lomo, trabajando, cansando, y a lo sumo hay algún frutito por ahí, que encima se marchita y no perdura. Y en otro pones el mismo esfuerzo o mucho menos y ves que fluye la cosa. Que da resultado, que la gente te escucha, que la gente... Y vos te sentís bien, te sentís cómodo, te sentís a gusto. ¿Por qué? Porque ahí están tus dones. El grupo de crecimiento también es un ambiente seguro donde Dios te forma y te madura. Y lo tercero es transferir. Lo que tenés que pasarlo. Si tenés el don de servicio, formá servidores. Si tenés el don de enseñanza, formá maestros. Si sos intercesor o intercesora, agarrá a alguien y formá un intercesor. No te lleves lo que Dios te dio a la tumba. Hay iglesias que eran hermosas iglesias y el pastor nunca transfirió nada. Se murió el pastor y se murió la iglesia. ¿Por qué no existen los ministerios unipersonales? Primero que la iglesia es del Señor, no es del pastor. Y debemos multiplicarnos. Por eso, resumiendo y ya pensando en ir terminando, déjame decirte que la meta 2026 es: uno me forma y yo formo a uno. Es como esta cadena de favores, ¿no? Este es el desafío para todos nosotros este año. Práctico, claro y medible. Acordate que lo hemos enseñado mucho en los principios de administración. Los objetivos tienen que ser medibles. Este año me propongo orar más. ¿Orar más qué? ¿Qué es orar más? Este año me propongo orar todos los días 15 minutos. Ok, buenísimo, medible. Podés evaluar si lo estás haciendo o no. Acá pasa lo mismo, medible. ¿Cuál es el desafío? Una persona, como el año pasado, busco una persona que no conozca a Cristo, la empiezo a discipular, empiezo a acompañarla, pero la voy formando para que esa persona no dependa siempre de mí, sino que pueda depender obviamente de Dios y pueda formarse en otros. Por eso necesitamos imperiosamente, y en este año es algo clave, el hecho de pertenecer a la familia de la fe. Siempre es indispensable porque somos familia. Pero este año más que nunca, porque ese grupo de crecimiento, ese espacio, es el que me va a dar herramientas, el que me va a acompañar. ¿Cuántos empezaron esta semana los grupos de crecimiento? Gloria a Dios. Voy a hacer la vista gorda con los que no levantaron la mano. Ok. Bueno, gloria a Dios. Los que no, ya tienen que empezar. O sea, ya está. La gracia se termina. Me sale la ley. Entonces, la gracia, ya está. ¿Por qué es importante el grupo de crecimiento? Porque ese es el lugar de comunión y de formación. Donde a través de la palabra, a través del material, aparte es espectacular este año acerca de las relaciones, de los principios para las relaciones conforme a los principios de Jesús. Realmente necesitamos tomar conciencia de esto.
tomar conciencia. Por eso tenemos que en este año crecer. Como bien decía Emma, no es que desterramos lo que pasó el año pasado, no, vamos un poco más profundo, hacemos como un upgrade de la palabra del año pasado y nos comprometemos a formar personas que a su vez formen otras, discipular, hacer discípulos que discipulen a otros, ¿sí? Por eso, en la práctica, te decía, vas a elegir una persona que sea totalmente nuevo, alguien a quien vos le hayas predicado. Puede ser también alguien nuevo en la fe, que tal vez conozcas y que esté medio boyando ahí solito. No vayas a buscarte a alguien de otra iglesia. Ah, claro, ¿viste? Pues, dale. No pescamos en otras peceras, ¿sí? Entonces, alguien nuevo en la fe, alguien que vea frágil. ¿Puedo invitar al que no se congrega? O sea, si no se congrega. Claro, no se congrega una semana, se había dejado de congregar. Es re chanta eso. No, que no se congregue, no que faltó un domingo y ya me lo agarré para mí. No funciona así, ¿sí? Evítennos problemas pastorales, se los pido por favor, gracias. Un llamado a la solidaridad. O buscar a alguien que vos veas que tiene hambre de Dios, de vuelta, y que no tiene un referente. También esto aplica a los grupos de crecimiento. Ya se estaban robando gente de grupo de crecimiento a grupo de crecimiento. Tampoco funciona así, Tampoco. ¿Qué vas a hacer con esa persona que vas a acompañar y que vas a discipular? Te vas a juntar una vez por semana o cada 15 días, ¿sí? Escucha esta frase y grábatela. Constancia mata intensidad. Te la repito. Constancia mata intensidad. ¿Qué quiere decir? Sé constante. No hace falta que los encuentros sean de 3 horas. Es mejor que sean encuentros de 15 minutos, pero que estén constantemente, ¿sí? Constancia, permanecer, constancia. No hace falta 4 horas, pueden ser 30 minutos, pueden ser 45. El Señor te va a ir guiando, ¿sí? Y la idea es que vos puedas desarrollar en ese tiempo, que sea el tiempo que sea, un tiempo para hablar de la vida misma, cómo estás, cómo están tus cosas, conectar con la vida misma, ¿sí? Pero también compartir una palabra, un versículo bíblico, puede ser una verdad, tampoco tenés que llevarte un bosquejo ni una prédica. Un versículo chiquito ahí y dejas eso ahí sembrado. Y los otros minutos para orar juntos, para ver a quién estás testificando, a quién estás hablándole también. Recordá que el objetivo final no es que la persona obviamente dependa de vos para siempre, no buscamos eso, sino la meta es formar a esa persona tan pero tan bien que el año que viene esa persona esté haciendo el mismo proceso con otra persona. De eso se trata. Que lo hagas de tan buena manera que la persona diga, che, yo esto que recibí de parte tuya, de este acompañamiento, yo lo quiero hacer por mi hermana, por mi hermano, por mi primo, de eso se trata. Así que te animamos a que este año sea un año de activación espiritual en tu vida. Ya el año pasado nos sacó de nuestra zona de confort y este año vamos por más. Sabiendo que no estamos cumpliendo de vuelta con un programa, no estamos cumpliendo con el capricho de pastores, estamos cumpliendo con el deseo del Padre. Estamos cumpliendo con el deseo del Hijo. Estamos cumpliendo con nuestro propósito. Estamos cumpliendo con esa gran comisión. Oro para que el Señor nos levante como iglesia de Cristo, y no hablo de catedral, hablo de la iglesia de Cristo, ya donde no sea más la gran omisión, sino que realmente vivamos esa gran comisión. Que esa gran comisión no es solamente predicar el evangelio, es un primer punto, es hacer discípulos. Y eso lleva tiempo, lleva compromiso, lleva permanencia, lleva constancia. Pero claramente cuando estamos haciendo eso, estamos alegrando el corazón del Padre. Más que cualquier otra cosa que puedas hacer. Por eso muchos de ustedes me escucharon que están en algún servicio en la iglesia, me han escuchado decirle, este año el servicio que estés haciendo lo tenés que sí o sí acompañar con un servicio que sea con gente. Me han escuchado varios decir eso. ¿Por qué? Porque los dones de vuelta son para la edificación de su iglesia. ¿Sí? Y si yo con lo que Dios me dio no estoy edificando a la iglesia, entonces no estoy fluyendo en los dones que Dios me dio. ¿Sí? Entonces, te animamos a que este año sea un año de crecimiento. El año pasado hicimos 2 renuncias frente a Dios y quiero acompañarte y queremos acompañarte a que podamos caminar en eso. Renunciamos, ¿sí?,
Perdón, una renuncia el año pasado y otra renuncia vamos a hacer ahora. El año pasado renunciamos a ¿qué cosa? A la vergüenza, ¿no es cierto? Esa vergüenza de que no me animo a hablar, no sé cómo hacerlo. El año pasado renunciamos a la vergüenza de callar. Dijimos, tenemos que hacerlo, es nuestra tarea. Y como bien decía el pastor, que es tremendo ese versículo, si yo me avergüenzo ante los hombres de Cristo, Él se avergüenza de mí ante el Padre. No tiene que haber lugar para la vergüenza. Ya lo hicimos el año pasado, no te voy a hacer, o sí, vamos a ver si ahora necesitas volver a renunciar a eso, pero este año vamos a renunciar a la mentira de la infertilidad. Renuncio a esa voz que me dice, no sirvo, no tengo nada para dar, a nadie le importa lo que tengo, no puedo hacer discípulos, yo no puedo, yo no sé, yo, no. Renunciamos a la mentira del enemigo de la infertilidad. Porque sin lugar a duda Dios lo que quiere hacer en nuestra congregación, en nuestra amada iglesia local, que estamos cumpliendo nuestros primeros 28 años de vida. Estamos entendiendo que no es para estar encerrado en 4 paredes, sino que este es el lugar de entrenamiento, porque queremos que Jesús venga. Decimos Maranata, vivimos Maranata, y para que eso pase necesitamos hacer discípulos.